es un privilegio, es decir, poder venir evidentemente de tan lejos y poder ver lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo y ver cómo el Señor prospera su palabra en cualquier parte del mundo sin distinción de raza, de lengua, de tribu, de clase social. El Señor es maravilloso y por eso para mí es un gozo poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Yo quiero, mis hermanos, que vayan por favor a la carta de Pablo a la iglesia en Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 10 al 13, Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Permítanme orar. Padre, nuevamente acudimos a tu presencia, esperando de ti recibir iluminación, entendimiento, que tu Espíritu Santo pueda obrar en medio nuestro y que nuestros sentidos puedan estar agudizados para escuchar tu voz en esta mañana. Yo te pido que tú uses mi humana debilidad para que yo con claridad pueda alimentar a tu pueblo. Que no sean mis palabras sino las tuyas, que pueda explicar con claridad el contenido de tu revelación para tu pueblo y que ellos puedan escuchar con atención, no como oidores olvidadizos, sino que están escuchando con la firme intención de obedecer tu palabra y ponerla por obra. Que la imagen de Cristo pueda ser perfeccionada en la vida de cada uno de los que están en este lugar y aún, Señor, que hoy pueda ser un día de salvación, Padre. Estamos en tus manos. Nos abandonamos en tu presencia. Oramos en los méritos de tu Hijo amado. Amén. Mis amados hermanos y amigos, quiero decirles que vivimos en una era llena de superficialidad. Nuestra era posmoderna lamentablemente se ha vuelto muy superficial. Y en esta era superficial existen dos cosas en las que el cristiano debe ejercitarse si ha de vivir una vida plena. Ambas cosas están estrechamente vinculadas. Pero antes de mencionar a qué ejercicios me estoy refiriendo, quiero que tú sepas que el ejercitarse en estas cosas que voy a mencionar son una característica sine qua non de una verdadera vida cristiana. Dicho de otra manera, un verdadero cristiano se caracteriza normalmente por ejercitarse en estas prácticas. Así que yo quiero que apuntes esto allí en tu memoria. Debo ejercitarme en el sufrimiento y en el contentamiento. Suena raro, ¿verdad? Como cristianos debemos aprender a ejercitarnos en el sufrimiento y en el contentamiento. El clímax, es decir, la cúspide de la vida cristiana es poder estar contentos en medio de cualquier situación. Dicho de otra manera, el clímax de la vida cristiana es poder estar contentos en medio del sufrimiento. ¿Saben qué les dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el famoso discurso del aposento alto que está registrado en el Evangelio según San Juan?
En el mundo tendréis prosperidad. En el mundo tendréis todo lo que necesitan. En el mundo no van a tener ninguna situación difícil. En el mundo todo lo que ustedes necesiten lo van a tener a la mano. No. En el mundo tendréis aflicción, pero estén tranquilos, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no debemos confundir contentamiento con alegría. Se puede estar afligido, es decir, se puede estar triste y aún estar contento. Sería ilógico, ¿verdad?, que alguien esté pasando por una situación de dificultad y se esté riendo. No, podemos estar tristes, podemos estar pasando una aflicción, pero aún estar contentos. El gran predicador puritano Jeremiah Burroughs dijo: el contentamiento es principalmente un estado interno caracterizado por un corazón en calma, que se somete a la voluntad de Dios en todas las condiciones. El creyente puede reconocer el dolor mientras descansa en la seguridad de la soberanía y la bondad de Dios. Es decir, mientras pasamos por una aflicción, sabemos que Dios es soberano y que Él es bueno, y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia en Filipos. Había gozado desde que fundó la iglesia del apoyo económico de esta iglesia para la realización de las misiones. Y aunque ustedes posiblemente no lo sepan, y si lo saben, lo refrescamos, la iglesia de Filipos era una de las iglesias más pobres de toda Asia Menor. Es decir, era la iglesia que menos recursos tenía. Y a pesar de que era la iglesia que menos recursos tenía, era la que había literalmente financiado el ministerio de predicación del apóstol Pablo en toda Asia Menor desde su fundación. Ahora, el punto es que luego de un tiempo, las circunstancias cambiaron y este apoyo económico de que el apóstol Pablo gozaba por parte de la iglesia había menguado. La providencia siguió su curso y ahora el apóstol Pablo escribe esta carta preso en una cárcel romana. Estaba viviendo tiempos difíciles. Posiblemente estaba pasando por muchas necesidades, estaba preso. Es decir, cuando llega al lugar de su encarcelamiento, un hombre conocido como Epafrodito, un buen nombre para las que están esperando bebés, Epafrodito. Y este hombre llega como emisario de la iglesia de Filipos y trae una ofrenda para el apóstol encarcelado. Así que una de las grandes motivaciones, o la motivación de hecho principal de Pablo escribir la carta a los filipenses, es poder agradecer a la iglesia por esta renovada manifestación de afecto, de amor y de cariño que se traducían en una ofrenda. Esta manifestación de amor y ver lo que el Señor estaba haciendo a través de la iglesia, entonces trae gran gozo al apóstol Pablo. Así que la idea de nuestro texto es que este cuidado que se había marchitado ahora ha florecido nuevamente. Estamos en una época circunstancialmente en la que estamos terminando el invierno y estamos comenzando la primavera, ¿verdad? Mientras se acerca la primavera, usted ve los árboles marchitos comenzar a aflorar. Bueno, esto es lo que dice literalmente el texto. La ayuda de la iglesia al apóstol Pablo y a su ministerio se había marchitado, pero ahora nuevamente ha florecido.
Y así que el apóstol Pablo, luego de decir esto, y para evitar ser malinterpretado, pasa a dar algunas explicaciones que retratan un hermoso cuadro de confianza en el Señor, al que nosotros llamaremos un cuadro del contentamiento cristiano. Y ese va a ser el tema de nuestra mañana. Un cuadro del contentamiento cristiano. Y el camino que vamos a seguir es el de un pintor que va dando forma a una hermosa pintura, por lo que cada punto de nuestro bosquejo nos permitirá entonces ver con más claridad la imagen final. Así que este cuadro lo vamos a describir a partir de 3 puntos principales, que yo espero que al final de la predicación por lo menos usted pueda recordar estos 3 puntos. Bueno, no están los niños con nosotros, pero normalmente espero que aún los niños puedan recordar estos 3 puntos que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, el primer punto va a ser gozo en medio de la providencia. Y para los que les suena la palabra providencia de manera extraña, providencia no es más que la forma como Dios ejecuta su decreto en el dominio, en el espacio y el tiempo. A eso llamamos providencia. No creemos en la casualidad, ni en el azar, ni en la suerte. Entendemos que Dios obra providencialmente. En segundo lugar, vamos a ver la confianza en medio de cualquier situación. Y en tercer lugar, la dependencia absoluta de Cristo. Entonces, noten nuestro bosquejo sencillo. Gozo en medio de la providencia, confianza en medio de cualquier situación y dependencia absoluta de Cristo. Estos 3 puntos entonces nos van a pintar hoy un cuadro del contentamiento cristiano. El versículo 10 del texto que leímos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Para entender esta declaración tenemos que saber el contexto histórico. Pablo visitó por primera vez la iglesia de Filipos en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el 50 o 51 después de Cristo. Allí estableció una comunidad cristiana. Luego, la carta se escribe aproximadamente en el año 62, lo que significa que habían pasado aproximadamente 12 años desde que el apóstol Pablo fundara la iglesia y estuviera ahora arrestado. Es posible, según algunos indicios, que la iglesia apoyó al apóstol en su viaje, en su empresa misionera por algunos años. Por lo que podemos inferir, solo inferir, no podemos ser exactos en este tema, que lo más seguro es que habían pasado más o menos unos 10 años desde que Pablo recibiera una ofrenda de parte de la iglesia. Entonces entienden por qué él pensaba que ya eso se había muerto, ¿verdad? Porque esa ayuda estaba marchita. Sin embargo, ahora, nuevamente movidos por el Señor, se convierten en un instrumento para bendecir la vida del apóstol Pablo de manera inesperada. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué de manera inesperada? Notemos que este evento está enmarcado dentro de las circunstancias de la época. La iglesia en Filipos estaba muy lejos del lugar donde Pablo estaba arrestado en Roma. Es decir, estaba bastante lejos. No había Instagram, ni TikTok, ni Facebook, ni WhatsApp, ni mail, ni nada. Es decir, enterarse de que el apóstol Pablo estaba preso ya era una circunstancia bastante inusual, que la iglesia se llegase a enterar de que el apóstol Pablo estaba preso.
Y por otro lado, de que la iglesia, al enterarse de que el apóstol Pablo estaba preso, tomara la iniciativa de enviar una ofrenda y que esa ofrenda llegara a Roma, era otro acto igual inesperado. Así que no es que el apóstol Pablo estaba pensando, bueno, hoy me va a llegar la ofrenda de los hermanos en Filipo, mañana me llegará la de los hermanos en Éfeso y así yo voy a estar aquí tranquilo porque he fundado muchas iglesias y seguro ellas van a estar pendientes de mí. No funcionaba de esa manera. La llegada de Epafrodito al lugar de reclusión donde se encontraba el apóstol Pablo seguramente fue una sorpresa. Y más aún, hermanos, debe haber sido una sorpresa para el apóstol Pablo ver a Epafrodito, su hermano, pero que llegara a él con una ofrenda generosa de esta iglesia amada que lo ayudó en sus primeros inicios y que ya no lo había podido ayudar más. Así que el apóstol Pablo expresa de este acto de la providencia del Señor: en gran manera me gocé en el Señor. Es decir, me gocé en gran manera en el Señor. Es decir, imagínense estar en medio de una necesidad y ver una provisión sobrenatural como esta que estaba sucediendo. Esto quiere decir, hermanos, que el corazón del apóstol Pablo estaba lleno de júbilo, de alegría, de gozo al ver lo que sus hermanos estaban haciendo por él. Y puede que usted entienda, si lee entre líneas, que había una especie de reproche. Porque el texto dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Yo no sé si esa expresión tendría mucho sentido para ustedes, pero para mí sí. Es decir, al fin te acordaste que yo comía. ¿No? Es decir, en Venezuela se usa una expresión cuando las personas tienen el pelo largo y uno dice: al fin te acordaste que el peluquero comía, porque, oye, bueno, noten que el texto dice: y al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. En este punto podemos pensar que la idea que está expresando el apóstol Pablo es que él se está gozando porque una iglesia desagradecida que lo había olvidado volvió a recordarse. Mi hermano, pero precisamente esta línea no es una línea de reproche. Esta es una línea de convicción de que Dios está en control en medio de cualquier situación. En medio de una gran necesidad, el apóstol Pablo no deja que la amargura gobierne su vida. ¿Ustedes se imaginan estar preso por predicar el evangelio? Haber ayudado a tantas iglesias, haber predicado el evangelio durante todo este tiempo. Literalmente el apóstol Pablo llenó toda Asia Menor del evangelio, predicando aquí y allá, ayudando a los hermanos, pasando por necesidades, y ahora está preso, pasando necesidad, y parece que nadie se acordaba de él. Eso puede haber llenado el corazón de amargura, pero el apóstol Pablo no deja que la amargura llene su corazón, sino que él descansa en la providencia divina. Así que su vida se llena de gozo cuando se permite a sí mismo ver la bondad de Dios manifestada. Esto entonces, hermanos, le permite pensar de manera correcta acerca de sus hermanos. Noten cómo lo afirma. Él dice: a ustedes no les faltaba amor, no les faltaba disposición. Él dice: estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. En griego, la palabra que se traduce oportunidad es la palabra kairos. Hay dos palabras que en griego se usan para hablar de tiempo. Kairos y cronos son las dos palabras que se pueden encontrar relacionadas a tiempo. Pero kairos
particularmente nos habla de no de tiempo cronológico, sino de oportunidades, de momentos específicos. La palabra aquí es akairos. Bueno, literalmente es akeiromai. No nos vamos a complicar acá con la terminología. Eso solo lo digo para que si alguno se está durmiendo se despierte ya. Esas cosas raras. ¿Qué dijo el pastor? ¿Está hablando en lengua? No, estoy haciendo una cita al idioma original. Cuando usted agrega una a cualquier palabra en griego, lo que está es negando lo que está diciendo. Entonces, literalmente lo que Pablo está diciendo, ustedes no tenían la oportunidad. Entonces, noten, había la disposición, había el deseo, había el amor, pero no había la oportunidad. Pablo entendía que las oportunidades, los tiempos y las sazones están controlados ¿por quién? Por Dios. Por eso Pablo podía estar lleno de amor al ver esta manifestación, porque a pesar del deseo de ellos, lo que Pablo entendía es, Dios no les ha concedido la oportunidad. Pero ahora, sin esperarlo, Dios les ha concedido la oportunidad a estos hermanos que estaban solícitos, es decir, dispuestos a hacerlo, y lo han hecho. Entonces, noten, Pablo entendía que para que esto sucediera tenían que suceder dos cosas: la disposición de la iglesia y la oportunidad que Dios brindaba. Hasta este momento él entendía que aunque la iglesia estaba dispuesta, Dios no había concedido la oportunidad. Pero ahora estas dos cosas se habían conjugado en la providencia divina: la disposición y la oportunidad. Así que si continuamos la idea, quiero que usted note que Pablo no se gozaba en gran manera solo porque una necesidad apremiante de su vida había sido satisfecha. El gran gozo que sentía el apóstol Pablo estaba relacionado con la providencia divina. Es decir, lo que Pablo lo maravillaba, lo llenaba de júbilo, era ver cómo el Señor estaba obrando de manera inesperada. Tenemos la tendencia, hermanos, a querer tener en control nosotros de las cosas, es decir, que las cosas pasen desde nuestra forma. Y nos cuesta muchísimo descansar en la soberanía y en el control providencial que Dios tiene de las cosas. Él se gozaba entonces al ver que en medio de esta situación particular, Dios, de manera soberana, mueve los corazones de estos hermanos a colaborar con él en sus prisiones por causa del evangelio. Él no lo esperaba. Puede haber estado orando porque el Señor satisfaciera las necesidades, pero imagínense preso, sin el celular en la mano, cómo se enteraba de las noticias. Evidentemente, hermanos, esto era una bendición para el apóstol, pero al mismo tiempo el apóstol le explica que esto que estaba pasando era un fruto que abundaba en la cuenta de quién y en favor de quién, de la iglesia. Es decir, entienda esto. Cuando la iglesia aparta de sus recursos para que la obra de Dios se extienda, usted puede decir es una bendición para el pastor o para las personas que se usan los recursos. No, el ofrendar desde esta perspectiva era una bendición para los hermanos en Filipo. Pablo dice, frutos que abunden en su cuenta. Por eso me alegro de que ustedes hayan revivido su cuidado de mí, porque ahora ese cuidado que ustedes están haciendo, esa acción por la extensión del evangelio, es un fruto que está reviviendo en su favor. Entonces noten, la necesidad del apóstol era satisfecha, la iglesia abundaba en frutos para su beneficio, y el nombre de Dios era glorificado en todo. Así funciona la providencia. De esta manera, hermanos, nuestras primeras pinceladas del cuadro nos hablan de este gozo que debe ser cultivado en medio de la providencia divina. Entienda esto. Dios está en control de todo, aunque usted no lo sepa.
o aunque usted no lo entienda. Cada situación de tu vida y de la mía está bajo su control. Así que no podemos detenernos en este punto, sino que es necesario que veamos cómo ese gozo en medio de la acción providencial de Dios solo puede ser sostenido cuando confiamos en la obra de nuestro Dios en medio de cualquier situación. La única manera de que nosotros podamos estar gozosos es que confiemos en Dios en medio de cualquier situación. Y esto evidentemente que es nuestro segundo encabezado. Versículo 11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Si volvemos entonces a nuestro texto, vemos que el apóstol quiere dejar claro que lo que sostenía su gozo no era que ahora tenía la comida segura, ¿verdad? Porque él dice, versículo 11, no estoy diciendo esto porque tenga escasez. El apóstol podía ver más allá de su propia limitación momentánea. No olvides esto, hermano. Siempre va a haber momentos de escasez y momentos de abundancia. Momentos de felicidad y momentos de tristeza. Ese es el argumento del famoso predicador en Eclesiastés. Debajo del sol y en este nuestro peregrinaje siempre va a haber momentos de todo tipo. Pero Dios siempre está en control. No lo olvides. Eso es lo que no cambia. El evangelicalismo moderno, poco a poco, ha desplazado a Dios de su trono y ha sentado en el trono de Dios al hombre. Así que cuando sus intereses son afectados, entonces ya no estamos tan dispuestos a servir a ese Dios que no me da lo que yo quiero. Yo puedo aceptar a un Dios que esté a mi servicio, pero nunca o es difícil aceptar a un Dios que actúa soberanamente independientemente de mis perspectivas. Es decir, sinceramente, hermanos, por causa de nuestro pecado, nos cuesta someternos a un Dios que actúa soberanamente. Y por eso nos hemos hecho en muchas oportunidades un Dios a nuestra propia imagen y conforme a nuestra propia semejanza, y no al revés. Es decir, queremos hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios que me dé lo que yo quiero cuando yo quiero y yo a ese Dios lo sirvo. Pero de otra manera, entonces no estoy tan de acuerdo con ese Dios. Hermanos, cuán difícil es clamar y expresar la idea de Job, capítulo 1, versículo 21, para que lo lea ahora en casa. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Noten, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Vio eso? Jehová da, Jehová quita. Tu problema no es cuando Jehová da, ¿cierto? Cuando Jehová da, aleluya, gloria a Dios, mi Dios es bueno. Y cuando quita, también es bueno. Esto es lo que está diciendo Job. Jehová da, Jehová quita. En medio de cualquier situación, el nombre de nuestro Dios debe ser glorificado a través de nuestras vidas. Mis hermanos, tenemos problemas con eso. ¿Recuerdan que les dije que debemos ejercitarnos? ¿Qué pasa cuando Jehová quita la salud? ¿Qué pasa cuando Jehová quita la economía? ¿Qué pasa cuando Jehová quita la comodidad? ¿Qué pasa cuando Jehová posiblemente quita
nuestra tranquilidad relacional, cuando permite problemas en medio de los matrimonios o en medio de la iglesia. ¿Cómo respondemos en medio de esa situación? La pregunta muy común que va a venir a tu mente es: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué a mí? Si te estoy sirviendo, si voy a la iglesia, si estoy intentando organizar mi vida, ¿por qué? Bueno, el punto es, la pregunta correcta no es por qué. La pregunta correcta debe ser ¿para qué? ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué demandas de mi vida? Estoy en tus manos. Haz conmigo como quieras. Mis hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es completamente intencional en mostrarnos un principio de confianza en medio de cualquier situación. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Noten, este principio comienza explicando que él ha podido experimentar un crecimiento en su comprensión. Por eso el texto dice: he aprendido. Por eso les dije al principio que esto es algo en lo que usted debe ejercitarse. No estoy seguro qué tan deportista ustedes sean. Tienen pinta de deportista ustedes, ¿no? Pero si usted nunca ha jugado fútbol y a usted le dan un balón, es decir, evidentemente que usted no va a hacer qué va a hacer con ese balón, ¿verdad? En la medida en que usted se ejercita o en la medida en que usted practica un deporte, usted se va volviendo más hábil. Entonces el punto aquí de Pablo no es que esto era una característica nata en él. Oye, sí, porque es que tú eres el apóstol Pablo. No, Pablo dice: yo he aprendido a estar contento en cualquier situación en la que me encuentre. Es decir, Pablo había experimentado en la escuela de la vida lo que era estar contento. Eso quiere decir que hubo momentos en los que Pablo no estaba tan contento. Porque eso va a pasar. Tenemos que aprenderlo. El apóstol entonces había experimentado en su propia vida y en el conocimiento de la palabra de Dios lo que significaba el verdadero contentamiento. Había entendido, esto es importante, él había entendido que no era algo que dependía de la situación, sino de su posición en Cristo. ¿Entiende esto? Tu contentamiento no debe depender de las circunstancias en las que te encuentras. Tu contentamiento debe depender de que estás en Cristo. Es importante que entiendas esto. Tu identidad, lo que eres, lo que vives, lo que padeces, cualquier cosa en tu vida no depende de lo que te rodea. Depende de que estás en Cristo. Hermanos, estamos inmersos en una época donde las personas nunca se están satisfechas. Nunca. En mi país hay una famosa canción, no estoy seguro si ustedes la conocen, se llama la canción de la pulga y el piojo. La pulga y el piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió un animal: aquí está el pan. Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es el vino donde lo hallaremos. Y así comienza la canción y siempre que llega una cosa, falta otra. Bueno, así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando no tenemos una cosa, cuando tenemos una cosa, nos falta otra. Y cuando llega esa otra que nos faltaba, ahora nos falta una nueva. Y si usted depende de las circunstancias y su contentamiento, su paz, su confianza en el Señor, depende de las circunstancias, ¿sabe qué? Nunca va a estar contento. Porque desde su perspectiva, desde la suya, siempre le va a faltar algo. Estamos en esa época en la que siempre falta algo. El término que se traduce, mis hermanos, contentarme, es un término que solo aparece en esta oportunidad en el Nuevo Testamento. Contentarme, solo está acá. El punto es que es un término bien interesante porque es un término que denota autosuficiencia en el pensamiento griego. De hecho,
la autosuficiencia era una de las virtudes estoicas de la época. Así que algunos, cuando Pablo menciona esta idea, pudieran acusar al apóstol Pablo de ser un promotor del pensamiento estoico, porque sonaría así como esto: yo he aprendido en mí mismo, he dominado mis pasiones, he controlado mis emociones para que nada de lo que está alrededor me afecte. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Lo que Pablo enseñaba es que podemos aprender a contentarnos en medio de cualquier situación, no por una capacidad que haya intrínseca en nosotros, sino que esa capacidad de contentarnos en cualquier situación depende de que confiemos en el Señor. Pablo afirmaba que él había aprendido el secreto del contentamiento. Él había aprendido a estar contento independiente de la situación. Y esto es descrito en términos generales, y aquí voy a usar la Biblia de las Américas, me parece que es más concreta, aunque me gusta más Reina Valera, pero aquí Biblia de las Américas traduce: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Noten el énfasis: sé vivir en una condición y sé vivir en otra. Literalmente, es decir, ampliando la idea, sé vivir confiando en el Señor cuando hay poco, sé vivir confiando en el Señor cuando hay mucho. Esto quiere decir, hermanos, que tu condición económica, o la mía, o la de cualquiera, o la circunstancia en la que se encontremos, no puede condicionar nuestro contentamiento. Pablo había aprendido a estar contento y que esto trascendía los bienes materiales y las circunstancias que este mundo pueda ofrecer. Escuchen, estamos en un mundo malo. No podemos esperar cosas buenas del mundo. Pero si confiamos en el Señor, sabemos que de Él sí puede venir todo lo que es bueno, porque Él es el Padre de las luces. Hermanos, el punto, entonces, es que puede que en algunas situaciones nuestra condición comience a limitar nuestro contentamiento. Si yo tuviera un carro, vendría a todas las actividades de la iglesia. Si yo tuviera una casa, entonces tendría lo otro. Si yo tuviera este trabajo, y si yo hiciera esto, y si yo tuviera lo otro, entonces basamos nuestro contentamiento en si yo pudiera o si yo tuviera, pero no basamos nuestro contentamiento en lo que el Señor ya nos ha dado en Cristo, que es lo que realmente es importante. Pablo nos dice que no debemos ser de esta condición, que podemos estar satisfechos en el Señor aún teniendo poco, pero lo interesante, hermano, es que Pablo no solo habla de la pobreza, porque en este momento pudiéramos enfocar que el problema mayor es la escasez. No, hermanos. En nuestra condición de pecado, vamos a estar contentos cuando tenemos poco, pero ¿saben qué? También vamos a tener inconformidad cuando tengamos mucho. El sabio Salomón escribió de esta manera, Proverbios 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme de mi Dios. En su vanidad, hermanos, mientras el hombre más tiene, ¿saben qué pasa? Más quiere. Y si no se cultiva contentamiento, si no nos ejercitamos en el contentamiento, esto nunca tendrá límites. Es fácil, hermanos, acostumbrarse a vivir en la abundancia, y de hecho, cuando una persona está rodeada de tanta prosperidad
el solo pensamiento de no tener lo que lo rodea, le quita la paz y el contentamiento. Hermanos, Pablo era un hombre que había sido formado en el calor, en el fuego de la batalla. Por eso Pablo dice que él lo aprendió. No era que él lo supiera desde el principio, él lo aprendió. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin números. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hermanos, esto no es una exageración orgullosa, sino una expresión de un corazón confiado. Uno que tenía claro el carácter temporal de su peregrinaje y que al mismo tiempo veía con claridad la gloria futura. Pablo entendía que lo mucho o lo poco en este nuestro peregrinaje, escuchen bien, es temporal. Lo mucho y lo poco en este mundo es temporal. Lo mucho y lo poco en este mundo no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cuando ponemos nuestra mirada y nuestros apegos en lo que este mundo da, dejamos de contemplar lo que es verdaderamente importante. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, el apóstol dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Como cristianos entonces no caminamos en nuestro peregrinaje temporal, enfocados en las bagatelas que el mundo ofrece, porque todo lo que usted ve alrededor es vanidad y es temporal, pero como cristianos caminamos rumbo a la gloria. Así que cuando nosotros sopesamos, comparamos la gloria venidera con cualquier situación que podamos tener en este mundo, hermanos, entonces podemos estar contentos, porque sabemos que cualquier cosa que podamos pasar acá es temporal y que caminamos rumbo a la gloria. ¿Entiendes eso? Lo mucho y lo poco no afectaban el contentamiento del apóstol Pablo, porque lo mucho y lo poco que encontramos en este mundo no tiene carácter eterno. La mirada del apóstol Pablo estaba donde estaba Cristo sentado. Tus ojos y mis ojos tienen que estar donde está Cristo sentado, puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El estoicismo apeló a un desprendimiento de todo lo material. Si los estoicos de la época, como Séneca, en el tiempo de Pablo, dijeron que el hombre puede llegar a la suma de la felicidad cuando logra desconectarse de cualquier apego material. Eso iba a recibir más adelante apoyo en el movimiento monasticista o los monasterios en la era de la iglesia, ¿sí? unos tiempos más adelante. Y era la idea de vivir una vida austera, desprovista, desconectada de todo lo que el mundo ofrece. Pero el apóstol Pablo, hermanos, niega esta idea. El apóstol Pablo no está diciendo que usted tiene que desconectarse de todo lo material y de la gente del mundo. No. Lo que Pablo está diciendo es que podemos vivir en este mundo. Podemos caminar en este mundo. De hecho, podemos disfrutar de las bendiciones que este mundo da, que Dios nos da, en este mundo,
de las bendiciones que Dios nos da en este mundo. Cuando tenemos mucho, debemos disfrutarlo, pero también tenemos que aprender a disfrutar y a estar contentos cuando no tengamos todo lo que queramos. Esta primera expresión general que les leí queda descrita por un par de expresiones particulares que forman una cadena. Pablo dice, sé vivir humildemente, y esto queda descrito por padecer hambre y padecer necesidad. Es decir, Pablo está describiendo vivir en humildad o vivir con cierto tipo de limitaciones, como padecer hambre y padecer necesidad. Y luego dice, y sé vivir en abundancia, y esto queda descrito por estar saciado y tener en abundancia. Así que si lo conjugamos en dos bloques, vamos a notar que en primer lugar estamos hablando de la humillación y las limitaciones de todo tipo. Porque acá aunque el énfasis es en la parte material, es decir, en la parte de los recursos, no se limita exclusivamente a los recursos. Y por otro lado, vivir una vida marcada por la abundancia, es decir, tener cualquier privilegio y cualquier cosa que nosotros deseamos. El punto, hermanos, es que el secreto del contentamiento no está en lo uno ni en lo otro, sino en Cristo. Porque si le preguntamos a nuestro texto de manera retórica, Pablo, ¿cómo es que tú podías estar contento en medio de cualquier situación en la que te encontrabas? ¿Cómo es que tú podías estar contento sin importar que tuvieras mucho o que tuvieras poco? ¿Cómo es eso posible? Yo no lo comprendo. ¿Cómo lo puedes hacer, Pablo? Entonces él responde, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiendes? Y esto entonces nos lleva a nuestro último punto, que se nos acabó el tiempo y entonces vamos a tener que... Dependencia absoluta de Cristo. A diferencia del estoicismo griego y cualquier idea errónea que enseñaban estos hombres, el autocontrol, el desprendimiento, la desconexión del mundo, el negarnos a los apetitos carnales no es la vía. No. Solo es posible estar contento y vivir una vida llena de contentamiento en medio de cualquier situación cuando nosotros estamos confiados en Cristo. Mi hermano, ¿cómo es que los cristianos podemos encontrar consuelo en las horas más oscuras de nuestras vidas? ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando estamos en Cristo. Hermanos, esto no quiere decir, este texto no quiere decir que usted puede obtener cualquier cosa que desea. Quiero un carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero una casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es lo que dice el texto. Lo que el texto dice, hermanos, es que usted puede sobrellevar, soportar y pasar por cualquier tipo de dificultad y por cualquier tipo de situación y estar contento y mantenerse firme porque Cristo es la fuente de su fortaleza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Una vida llena de contentamiento es una vida dependiente del poder de Cristo. Una vida contenta es una vida en Cristo. Solo en Cristo podemos obtener verdadera felicidad y verdadera satisfacción. Por eso el apóstol Pablo afirma, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Mientras que dependamos de nuestras propias fuerzas, no vamos a tener verdadero contentamiento.
Cuando comencemos a confiar en el Señor y en sus fuerzas y entreguemos nuestras vidas a Él y dependamos de Él, entonces estaremos escuchando el consejo del profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, este es un cuadro del contentamiento cristiano que puede ser resumido con estos 3 encabezados que hemos estudiado. Una vida llena de contentamiento es una vida que se goza en medio de la providencia de nuestro Señor. Una vida llena de contentamiento es una vida de confianza en el Señor en medio de cualquier situación. Y por último, mis hermanos, una vida llena de contentamiento es una vida que depende absolutamente del poder de Cristo nuestro Señor, porque todo lo podemos en Él. Dijimos, hermanos, que el contentamiento es una característica descriptiva, distintiva de un verdadero cristiano. No todos podemos disfrutar del mismo nivel de contentamiento. Tenemos que ejercitarnos y crecer en esa característica para nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, esa es una característica que crecerá en la medida en que nosotros dependamos de nuestro Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es en Cristo, hermano, confiando en Él, gozándonos en Él, que podemos vivir vidas verdaderamente plenas. Ahora quiero cerrar con una nota final. Y esto es para los que me pueden escuchar, que no se deberían contar entre aquellos que están en Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, quiero que entiendas que no tienes razones para estar contento. No puedes estar verdaderamente contento si no estás en Cristo. Al contrario, si no estás en Cristo, deberías estar muy preocupado, muy, muy asustado, porque vas camino a tu propia destrucción. Si estás sin Cristo, estás en la peor condición que cualquier ser humano pueda estar. Así como he dicho, que nuestra situación realmente es dependiente de que si estamos en Cristo o no, entonces quiero que entiendas que no estar en Cristo es la peor condición en la que te puedes encontrar. Así que no importa si estás participando de los beneficios temporales que este mundo ofrece. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La única posibilidad de salvación es la que el Evangelio ofrece. Ven a Cristo y tendrás perdón de pecados, salvación, vida eterna, y podrás entonces disfrutar de esa vida plena, llena de contentamiento en que he hablado en esta mañana. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y tus misericordias, Señor, son para siempre, Padre. Estamos agradecidos contigo porque en medio de todo, Señor, tú nos das dirección, nos das sabiduría, nos das entendimiento y nos permites contemplar, Padre, tu gloriosa obra. Ayúdanos, Señor, a estar tranquilos, ayúdanos a estar confiados, ayúdanos, Señor, a ejercitarnos plenamente, Señor, en esta práctica del contentamiento cristiano, Padre. Estamos delante de ti. Nos abandonamos, Señor, en tu presencia, confiando, Señor, en que tú puedes hacer mucho más abundantemente, Señor, de lo que nosotros pedimos y entendemos, Padre. Agradecemos, Señor, poder haber estado en este lugar hoy y rendir nuestras vidas a ti en este tiempo, Padre, y habernos expuesto a tu palabra, Padre. Así que oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.